sea, ¿aceptarías que eso como una mirada occidental? A cierto punto es imposible que no lo sea, ¿no? O sea, tú no eres bilingüe. Es cierto que has nacido acá, pero o sea, no hablas quechua, ¿no? Es imposible que tu mirada no sea occidental y eso lo ves como algo que puede ser como una falla o no necesariamente. No, además no la considero propiamente occidental. Occidental yo creo que es un término muy amplio para hablar de Perú, para hablar en general de América Latina. Tú sabes que cuando se habla de, retirándote, ¿no?, en la perspectiva, cuando se habla del mundo y se habla de cultura occidental, ahí por supuesto entra Europa y entra Estados Unidos, pero el continente latinoamericano no es solamente occidental, ¿no?, desde ese punto de vista, por su pasado, por la enorme presencia y supervivencia hasta el día de hoy de las culturas prehispánicas. Entonces, Perú, Bolivia, Ecuador, México, Guatemala, Honduras, no son propiamente países occidentales para los occidentales, ¿no es cierto? Tenemos un componente en nuestra cultura, el componente americano, que nos hace diferentes a otros países. Entonces yo no, para hablar de literatura en Perú, para hablar de cultura en Perú, yo no utilizaría el término occidental. Yo prefiero para ningún escritor. Para ningún escritor. Yo prefiero otros tres términos, lo vengo planteando hace tiempo, que los tomo prestados de las ciencias sociales, de la sociología. Prefiero hablar de cultura criolla, ¿no es cierto?, que es la cultura de la gente de la costa, cuyo componente es más heredado de lo hispánico y en general más emparentado con lo occidental. En el otro polo de culturas indígenas, que son las que más bien tienen una herencia más fuerte de lo prehispánico, incluso en sus propias lenguas, ¿no?, culturas que tienen como lenguas el quechua, el aymara y multitud de lenguas amazónicas. Y en el medio, lo que se le llama la cultura andina, que es una cultura más híbrida, más mestiza, que es la que más está cambiando en el Perú, ¿no?, en las últimas décadas, y que la puedes encontrar en las ciudades de la sierra y en los sectores migrantes de las ciudades de la costa y sobre todo de Lima. Cuando desde los años 80 se habla de la cholificación de Lima, o como dice Matos Mar, se habla del nuevo rostro del Perú, se está refiriendo a este sector enorme de población, pero que es culturalmente distinto de la cultura criolla peruana. Entonces yo me ubico en este sector andino, ¿no? Para mí el Cusco es una ciudad bella que desgraciadamente está desapareciendo, precisamente porque estos cusqueños, que son la gran mayoría y están identificados con su pasado, se quedan en el discurso y no hacen nada para conservarlo, ¿no? Entonces, pero, o sea, también sería un poco como cerrarse a lo que ya es inminente, ¿no? O sea, lo que ya está pasando, ¿no?, que es una modernización, con el turismo, con todo eso, que ha cambiado la cara de Cusco. Tratar de seguir atado muy al pasado es como negar lo actual, ¿no? O sea, que no, lo que no confundas pasado con conservar un centro histórico. Esa es la confusión que hace todo el mundo. Yeah. Yo no quiero conservar en absoluto el pasado. Yo quiero conservar un centro histórico. Y la conservación de un centro histórico no se excluye, no está peleada con el turismo. Es simplemente aprender a gestionar el turismo. Cuando tú tienes una ciudad bella como el Cusco, tienes que aprender a manejar varios factores. Tienes que manejar muy bien el turismo, tienes que manejar muy bien a los propietarios de esta belleza, ¿no? Tienes que proporcionarles herramientas para conservar esta belleza, ¿no? Entonces son esas dos cosas lo que la gente confunde. El cusqueño tradicional, el cusqueño enclavado en el pasado, el cusqueño que está vuelto al pasado, en realidad no hace absolutamente nada por conservar la belleza que queda del Cusco. En cambio, hay un sector muy pequeño de cusqueños abiertos al mundo, abiertos al turismo, que creen que se podrían hacer muchas cosas para conservar la belleza de esta ciudad. Entonces, cuando habría que cambiar algo, o esto que a ti te interesaría que se rompa, no tiene que ver, de hecho, con los espacios históricos, sino con las estructuras sociales, algo así, que ya no existan, no sé, más Esquivel, por ejemplo, que en su época, en el siglo XVII, se sentían los dueños de Cusco, que eran
eran los que mandaban en Cusco y podían hacer lo que querían. ¿A eso te refieres? O sea, a romper no el espacio histórico, sino cómo está estructurada la sociedad, ¿no? Ahí entras a otro tema de la novela y a otro tema de mi trabajo literario, ¿no? que es la ubicación social de los personajes en una sociedad como la peruana, que de hecho todavía conserva mucho de división de castas. Y ahí entras, por ejemplo, a descubrir que este Martín, que en relación a su sociedad tiene una posición, podríamos decir, de avanzada, ¿no es cierto? Tiene una posición que recoge lo que hacen los arquitectos en otros lugares del mundo, como Italia, por ejemplo, donde se ha formado. Entonces tú encuentras a este Martín con esta posición tan de avanzada en su Cusco tradicional, pero que en lo personal, ¿no? En su relación con el otro gran personaje de la novela, Cleo, es en realidad un latifundista prácticamente, ¿no? Es un hombre que está buscando aprender a vivir su sexualidad, que lo descubre con una mujer maravillosa y que no se puede a sí mismo permitir vivir eso porque es una chica de un estatus social inferior a él, ¿no? Es medio como diríamos, una cholita. Sí, que eso es lo que pasa también en el asesinato de la Gracia del Cusco, ¿no? Con Leandra, ¿no? Exactamente, la misma historia que se repite. Entonces, tú ves ahí la complejidad en este personaje, lo que yo creo que es la complejidad de la sociedad peruana, ¿no? Una persona supuestamente abierta al mundo, occidentalizada para tratarse de Cusco, sí, pero que absolutamente marcada todavía por el racismo, ¿no? Absolutamente marcada porque él sí se puede relacionar con alemanas, se puede tener un hijo con una alemana, ¿no? Y se siente orgulloso de eso, pero jamás va a tener un hijo con una chica que es de medio campesina, ¿no? Por más que esté haciendo el mismo trabajo que él, que trabaje en la misma institución que él, ¿no? Que hagan cosas parecidas. Sí. Entonces creo que ese es el drama de la sociedad peruana y ese es el drama que trato de pintar, ¿no? en todos mis libros, finalmente. Y a veces se puede ver como que eso es un estereotipo, ¿no? Cuando, o sea, tú ves como algo cierto, ¿no? Que realmente sucede, ¿no? Pero se puede ver como estereotipo, ¿no? Esa cosa, porque suena antiguo, ¿no? Esto de que no puedes estar con una persona, no sé, pues hasta racialmente de una categoría inferior, entre comillas, o una posición social menos cómoda. Eso se puede ver como estereotipo, pero tú lo ves como que es de verdad. ¿Eso hace que creas que la lectura de tus libros pueda estar un poco distorsionada? Yo creo que en general, partiendo incluso de mi propia experiencia de lector, pero también partiendo de mi experiencia de escritor, de la lectura que se hace desde la crítica y de la lectura que hacen los propios lectores, yo creo que finalmente lo que sí me doy cuenta es que mis libros pueden tener varios niveles de lectura. Por un lado, soy un escritor que trabaja mucho y se apoya muchísimo en la construcción de la anécdota, de la historia, y de la manera más clásica y tradicional. Sí. Me gusta, por un lado, contar historias que atrapen al lector, ¿no? Y la literatura que leo también me gusta que sea así. Yo siento que eso lo sé hacer y lo hago bien, ¿no? Pero por otro lado, yo me doy cuenta que mis libros tienen muchos niveles de lectura. Yo creo que depende del lector quedarse en uno solo, ¿no? O depende de su propia experiencia personal, de la propia mirada que tiene de nuestra sociedad, en tratar de ir entrando en otros niveles de lectura, ¿no? Entonces, por ejemplo, mi último libro, El Guachimán, sí, pues es la historia, he podido ver por comentarios en tu propio blog, ¿no? Puede ser la historia inverosímil de un pata que roba plata por reconquistar a su enamorada y que no se la traga a nadie, ¿no es cierto? Pero yo creo que al mismo tiempo puedes ver cómo la sociedad peruana marca desde el nacimiento, de una manera terrible, a una persona que es hijo de un migrante y que ha nacido en Lima, ¿no es cierto? Cómo pauta absolutamente todos sus comportamientos, hasta los más íntimos, ¿no? Hasta su comportamiento sexual, que creo que es lo más íntimo que tiene una persona, ¿no? Entonces tú puedes hacer toda una gradación de lecturas de acuerdo a tu propia experiencia, ¿no? Creo que yo lo que diría es que no hay que dejarse engañar como lector por la apariencia sencilla de un libro. Puede que no,